Era una noche atípica en la Ciudad de México. El invierno, que rara vez mostraba signos de rigor, había traído una sorpresa aterradora: nieve. Copos gélidos caían silenciosos, cubriendo las calles de la ciudad con un manto blanco. Los carros que aún circulaban intentaban atravesar las avenidas resbaladizas, mientras pocos peatones enfrentaban el viento cortante. Andrés, sin embargo, no tenía opción. Volvía a pie de un turno extenuante en el hospital, donde trabajaba como auxiliar de enfermería. A cada paso, su cuerpo imploraba por descanso, pero su mente estaba ocupada con pensamientos sombríos. Su madre, doña Josefina, estaba postrada de cama desde hacía meses y cada día parecía una lucha para mantenerla con vida. El dinero era escaso, los medicamentos caros, y la relación entre los dos, ya marcada por años de resentimiento y control, hacía la convivencia insoportable. A pesar de eso, Andrés continuaba, movido por una obligación ineludible, casi como si estuviera atrapado en un destino cruel que no le daba opción. Sabía que, al llegar a casa, enfrentaría otra noche de quejas, manipulaciones emocionales y miradas que lo hacían sentir pequeño e impotente. Pero esa era su vida ahora. De repente, al girar en una calle secundaria, algo rompió el flujo de sus pensamientos. Entre el sonido amortiguado de la nieve bajo sus pies, escuchó un gemido débil, casi imperceptible. Andrés se detuvo de inmediato, el corazón acelerado, y miró a su alrededor. La calle estaba desierta. Los postes de luz lanzaban un brillo tenue sobre la nieve acumulada, creando sombras danzantes en las paredes de los edificios antiguos. Y entonces lo vio. En la esquina del callejón, cerca de un contenedor de basura, había algo, o mejor dicho, alguien. Se acercó con cautela, los ojos fijos en la pequeña figura encogida en el suelo. Era una niña, una muchacha. Temblaba incontrolablemente, el cuerpo casi cubierto de nieve, como si estuviera allí desde hace horas. Su abrigo era demasiado fino para enfrentar aquel frío, y sus pies, calzados con sandalias maltrechas, estaban enterrados en la nieve. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no era solo por el frío, era una mezcla de desesperación y pavor. ¿Quién dejaría a una niña sola en una noche como esa? ¿Estás bien?, preguntó, la voz vacilante, arrodillándose al lado de la niña. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando un par de iris castaños, enormes y llenos de miedo. Sus labios estaban morados, y parecía incapaz de hablar, solo moviendo la cabeza de un lado a otro, como si estuviera al borde de la inconsciencia. Andrés podía sentir el frío emanando de su cuerpo frágil. ¿Dónde están tus padres?, insistió, ya sabiendo que no obtendría una respuesta inmediata. La niña solo lo miró, sin fuerzas para hablar, sin fuerza siquiera para llorar. El aire a su alrededor estaba cargado de una sensación de abandono, como si fuera un alma perdida en un mundo que no se preocupaba por su existencia. El instinto de Andrés lo dominó. Rápidamente sacó su propio abrigo y lo envolvió alrededor de la niña, levantándola con cuidado. Su cuerpo era ligero pero duro, como si estuviera congelada de adentro hacia afuera. Sintió el desespero creciendo en su pecho. Cada segundo que pasaba allí, la vida de esa niña se escapaba un poco más. «Necesito sacarte de aquí, ahora», murmuró, los dientes golpeando por el frío. «Te vas a sentir bien, lo prometo». Mientras cargaba a la niña en sus brazos, Andrés miró a su alrededor una vez más, buscando alguna señal de alguien que pudiera estar buscándolo. Pero la calle estaba desierta. Ningún grito de padres desesperados, ninguna sirena de policía, nada. Era como si la hubieran abandonado el mundo, dejada a su suerte. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, mientras caminaba rápidamente hacia su departamento, las botas hundiéndose en la nieve cada vez más espesa. Por un momento, pensó que ella no respondería. Pero entonces, con un hilo de voz, casi inaudible, murmuró: «Ana». El nombre sonó como una súplica, como si fuera todo lo que podía recordar de sí misma en ese momento. Andrés sintió una punzada de angustia.
¿Quién era Ana? ¿Cómo había llegado allí, sola y congelándose? Había tanto que quería preguntar, tanto que necesitaba entender, pero ahora lo único que importaba era mantenerla con vida. Mientras se apresuraba por las calles resbaladizas, la imagen de su madre postrada de cama vino a su mente. Sabía que llevar a esa niña a casa sería arriesgado. Doña Josefina no era conocida por su compasión. De hecho, siempre había sido una mujer amarga, controladora, que exigía toda la atención y energía de Andrés. Cualquier desvío de foco era recibido con desprecio y manipulación emocional. Casi podía oír su voz ahora, llena de reproche y cinismo. ¿No puedes ni cuidarme bien y ahora quieres traer extraños aquí? Pero no tenía otra opción. El destino de esa niña estaba en sus manos. Y, por más que sabía que su vida se complicaría aún más, Andrés no podía abandonarla. No podía ser más una persona que le diera la espalda a Ana. Los copos de nieve seguían cayendo mientras doblaba la última esquina, su departamento a la vista. El viento soplaba más fuerte, pero dentro de él, el frío mayor no venía del ambiente. Venía de la incertidumbre, del miedo a lo que esa noche traería, y del presentimiento de que, al abrir la puerta de su casa, estaría entrando en un camino sin retorno. La puerta del apartamento de Andrés era pesada y vieja, como si cargara consigo los años de desgaste emocional que él mismo sentía. Mientras subía los escalones apurados, con Ana en brazos, pudo sentir cómo el peso de la situación caía sobre él. Sus pies resbalaban en los escalones cubiertos de nieve y el cansancio, combinado con la ansiedad, hacía que su respiración se volviera cada vez más pesada. Pero no podía detenerse. Ana seguía temblando entre sus brazos, su pequeña cabeza apoyada contra el pecho de Andrés, completamente indefensa. Al llegar al edificio, un lugar modesto y algo deteriorado en el centro de la Ciudad de México, el portero, un hombre mayor que apenas levantaba la vista de su silla, lo observó pasar. Andrés sabía que pronto los rumores comenzarían a correr. ¿Qué hacía él, un joven soltero, trayendo una niña a casa en plena noche de tormenta? Pero no le importaba. Había algo mucho más urgente por lo que preocuparse. Todo va a estar bien, Ana, susurró, aunque él mismo no estaba seguro de eso. Ana no respondió. Apenas tenía fuerzas para abrir los ojos. Su piel estaba cada vez más pálida, y Andrés sentía el frío que emanaba de su cuerpo pequeño y frágil, como si el hielo estuviera ganando la batalla. Finalmente, llegó a su apartamento. Con una mano, abrió la puerta con dificultad, empujándola lentamente para no despertar a su madre. El apartamento estaba oscuro y el aire olía a medicina y a encierro, un recordatorio constante de la enfermedad de su madre, Josefina. En la pequeña sala de estar, había un montón de mantas desordenadas en el sofá, una vieja televisión que parpadeaba en blanco y negro y, al fondo, el cuarto de su madre. Andrés entró en silencio, con Ana aún en brazos. Sabía que si despertaba a su madre, tendría que soportar una tormenta de preguntas, críticas y desprecio. ¿Qué es esto? ¿Qué haces con una niña aquí? Ni siquiera puedes cuidarme bien a mí. Podía imaginar perfectamente la reacción de Josefina. Su madre siempre había sido controladora, insensible, y aunque su cuerpo estaba débil por la enfermedad, su lengua seguía siendo afilada como un cuchillo. Dejó a Ana en el viejo sofá y corrió hacia el baño para buscar mantas y una toalla. Debía hacer algo rápido antes de que el frío la consumiera por completo. El agua caliente en el apartamento era escasa, pero necesitaba calentarla de alguna manera. Al volver a la sala, envolvió a Ana con las mantas que encontró y se arrodilló frente a ella. «Ana, ¿me escuchas?», preguntó, pero la niña apenas asintió con la cabeza. Los ojos de Andrés se llenaron de preocupación. Sabía que esto no sería suficiente. Estaba asustado. No sabía nada sobre ella, ni de dónde venía, ni cuánto tiempo había estado vagando sola. Pero lo que más lo inquietaba era el miedo en los ojos de la niña, como si hubiera algo más detrás de su silencio, algo mucho más oscuro que el frío que la rodeaba.
En ese momento, se escuchó un ruido seco proveniente del cuarto de su madre. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Josefina, en su silla de ruedas, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Andrés, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Qué es todo esto? La voz de Josefina era áspera, cargada de reproche. Aún enferma, su presencia llenaba el lugar de una autoridad temible. Es una niña, mamá. La encontré en la calle, estaba sola, temblando de frío. No podía dejarla allí, respondió Andrés, con el corazón acelerado. Sabía que esta conversación no sería fácil. Josefina rodó su silla lentamente hacia la sala, observando a Ana con una mirada de desconfianza. ¿Qué? ¿Y ahora también te dedicas a salvar huérfanas? Andrés, apenas puedes mantenerte a ti mismo, ni hablar de mí. ¿Y traes a una desconocida a esta casa? ¿Qué clase de problema nos va a traer? Andrés cerró los ojos, sintiendo la presión en sus sienes. Cada palabra de su madre era un recordatorio del peso que llevaba sobre sus hombros, pero no podía simplemente dejar a Ana sola. Algo dentro de él le decía que esta niña había pasado por mucho más de lo que parecía. Había algo más en su silencio, en su mirada asustada. Mamá, no sé qué le pasó, pero no podemos dejarla. Está muy mal, y... Las palabras de Andrés fueron cortadas por un nuevo temblor en el cuerpo de Ana. Su pequeña mano buscó la de Andrés, aferrándose como si fuera su última esperanza. Josefina observó la escena en silencio por un momento y luego soltó un suspiro de exasperación. Haz lo que quieras, Andrés, pero no esperes que yo me meta en esto. Ya tengo suficiente con lo mío. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó lentamente a su cuarto, dejando tras de sí un aire pesado de desaprobación. Andrés respiró profundamente, agradecido de que, al menos por ahora, no hubiera más confrontación. Volvió su atención a Ana, cuyas mejillas empezaban a recuperar un leve color, pero seguía claramente debilitada. Se levantó para preparar algo caliente. Buscó en la cocina, pero solo encontró restos de sopa en la nevera y algo de té. No era mucho, pero sería suficiente para intentar calentarla. Con una taza de té caliente en la mano, se sentó junto a ella, ayudándola a beber a pequeños sorbos. Ana, aún débil, lo miraba con una mezcla de gratitud y miedo. Andrés sabía que debía ganarse su confianza, pero algo le decía que aquella niña estaba huyendo de algo mucho más peligroso que el frío de la noche. Ana, todo va a estar bien, ¿de acuerdo? No tienes que tener miedo, le dijo, intentando sonar calmado, pero en su interior sabía que esa promesa era difícil de cumplir. Algo oscuro rodeaba a esa niña, y Andrés no tenía idea de lo que vendría después. Claro, aquí tienes la continuación traducida al español mexicano. La madrugada avanzaba despacio, como si el tiempo hubiera decidido conspirar contra Andrés. El departamento estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el ocasional sonido de la tos ronca de su madre, Josefina, que venía de su habitación. Andrés estaba sentado en el viejo sofá, observando a Ana dormida, encogida debajo de las mantas. Parecía frágil, como si el más mínimo movimiento pudiera quebrarla. A pesar de haberla calentado un poco, su sueño era agitado. Los pequeños gemidos que escapaban de sus labios indicaban que, incluso en sus sueños, ella no estaba segura. Andrés intentaba juntar las piezas de ese rompecabezas confuso que el destino había puesto en sus manos. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde venía? Y, lo más importante, ¿por qué estaba sola vagando por las calles congeladas de la Ciudad de México? Las preguntas circulaban en su mente como sombras, pero las respuestas estaban fuera de su alcance. Algo no estaba bien. El instinto que había desarrollado al trabajar en el hospital, tratando a pacientes en situaciones delicadas, le decía que esa situación tenía capas profundas y peligrosas. Se levantó despacio, el cuerpo aún cansado del día de trabajo, y fue hasta la ventana. Afuera,
la nieve seguía cayendo, silenciosa e implacable. Era casi irreal ver la capital mexicana así, cubierta por un manto blanco, una ciudad que rara vez veía tal fenómeno. Pero, esa noche, la nieve parecía más un símbolo de algo sombrío, como si estuviera ocultando los secretos que se escondían en las sombras. Cuando Andrés volvió su atención al departamento, el peso de la realidad lo golpeó nuevamente. Estaba en una encrucijada. Cuidar de su madre ya consumía toda su energía. Doña Josefina, con su salud debilitada y personalidad manipuladora, hacía hincapié cada día en que él estaba fallando. Y ahora estaba Ana. Sabía que la presencia de la niña traería problemas, no solo con la madre, sino con algo más grande que aún no comprendía. No puedo dejar que le pase nada, pensó en voz baja. Una promesa silenciosa, hecha para sí mismo. De repente, un sonido suave lo sacó de sus pensamientos. Ana se había movido en el sofá y sus ojos estaban abiertos, observándolo. Había un miedo evidente allí, algo que iba más allá de la confusión natural de estar en un lugar desconocido. Andrés caminó despacio hacia ella y se sentó al borde del sofá, intentando no asustarla. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con voz suave y calmada. Ella no respondió de inmediato. Sus ojos vagaron por el pequeño y estrecho departamento, como si buscara alguna pista sobre dónde realmente estaba. Finalmente, miró de regreso a Andrés, sus labios temblorosos. Mejor, creo, murmuró, con una voz tan baja que Andrés tuvo que inclinarse un poco más para escuchar. Asintió con la cabeza, intentando transmitir confianza. Estabas muy mal. Me preocupé cuando te encontré en la calle. ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus padres, Ana? Al oír la pregunta, el cuerpo de Ana se encogió. Sus ojos se abrieron de par en par, y sus manos, antes relajadas bajo las mantas, se cerraron en puños. Estaba claro que algo la perturbaba profundamente, pero ella no parecía dispuesta a compartirlo. Yo, no puedo hablar de eso, susurró, desviando la mirada, como si el simple acto de responder fuera peligroso. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que los niños traumatizados a menudo guardaban secretos dolorosos, pero algo en el comportamiento de Ana sugería más que solo un miedo común. Era como si hubiera algo o alguien allá afuera, esperándola. Algo de lo que ella estaba huyendo. Oye, está bien, dijo Andrés, retrocediendo un poco. No tienes que hablar ahora. Pero, estoy aquí para ayudarte, ¿de acuerdo? Sea lo que sea, puedes confiar en mí. Ana lo miró por un largo momento, como si estuviera pesando sus palabras, tratando de decidir si realmente podía confiar en ese extraño que la había rescatado. Entonces, finalmente, asintió, aunque de manera vacilante. Andrés quería continuar la conversación, quería entender qué estaba pasando, pero sabía que no podía presionarla. El miedo en los ojos de Ana era real, y él necesitaba darle tiempo. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, un sonido fuerte rompió el silencio del departamento. Era Josefina. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y su silla de ruedas fue empujada hacia afuera con una fuerza que parecía imposible para una mujer tan frágil. Andrés. Sabía que esto iba a pasar. Su voz era una mezcla de exasperación y rabia contenida. Sabía que ibas a traer problemas a esta casa. Nunca logras hacer nada bien, ¿verdad? Andrés cerró los ojos por un segundo, intentando mantener la calma. Mamá, por favor. Ana no está bien. No podía dejarla en la calle. Josefina avanzó con su silla de ruedas hasta quedarse frente al sofá donde estaba Ana. Sus ojos escanearon a la niña, llenos de desprecio. Ni siquiera sabes quién es. ¿Y si está mintiendo? ¿Y si es una ladrona? O peor. ¿Vas a dejar que una desconocida duerma aquí como si eso fuera lo más normal del mundo? Andrés se volvió hacia su madre, la voz cargada de frustración. Ella es solo una niña, mamá. Tiene frío,
está asustada y no tiene a nadie que la cuide. ¿Cómo puede ser tan insensible? ¿Insensible? Josefina soltó una risa amarga, llena de desprecio. Insensible eres tú, Andrés. Yo estoy aquí, atrapada en esta silla, necesitando cuidados, y tú me abandonas para jugar a ser héroe. ¿Apenas puedes cuidarme a mí, y ahora quieres cuidar de una huérfana? Estás delirando. Ana observaba la escena, encogida en el sofá, con los ojos abiertos de par en par y asustada. El enfrentamiento entre Andrés y Josefina era algo mucho más grande de lo que ella esperaba. Había una tensión palpable en el aire, un resentimiento acumulado que flotaba entre madre e hijo, cargado de años de rencor. Antes de que Andrés pudiera responder, Josefina apuntó a Ana con un dedo tembloroso. Si ella se queda, que sea tu responsabilidad. Pero no esperes que yo ayude. Y si algo sale mal, Andrés, toda la culpa será tuya. Con esas palabras, Josefina se dio la vuelta y regresó a la habitación, dejando una estela de tensión en el aire. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, poniendo fin a la discusión. Andrés permaneció en silencio por un momento, respirando profundamente. Sintió las paredes del departamento cerrarse a su alrededor. Era como si cada decisión que tomara lo empujara más cerca de un abismo del cual no sabía si podría salir. Lo siento, dijo Ana, con una voz baja, casi inaudible. No quería causar problemas. Andrés sacudió la cabeza. No causaste nada, Ana. ¿Yo qué? Yo que no debería haberte traído aquí. Pero no tenía opción. Ahora solo necesitamos descubrir qué hacer después. Ana bajó la cabeza, las lágrimas comenzando a rodar silenciosamente por sus mejillas pálidas. Era como si el peso de todos los secretos que llevaba estuviera finalmente comenzando a ahogarla. Y mientras Andrés observaba esas lágrimas silenciosas, sabía que, de alguna manera, estaba más involucrado de lo que jamás había imaginado. Algo terrible había pasado con Ana. Y si quería protegerla, si quería encontrar las respuestas, tendría que enfrentar no solo los fantasmas de ella, sino también los suyos propios. La mañana llegó lentamente, y con ella, un aire pesado que parecía envolver todo el apartamento de Andrés. La Ciudad de México seguía cubierta por una capa de nieve que no se derretía, una visión tan inusual como inquietante. El frío persistía, al igual que la tensión dentro de aquellas 4 paredes. Andrés apenas había dormido. Después del enfrentamiento con su madre y las inquietantes señales de Ana, había pasado la noche en vela, intentando juntar las piezas de aquel enigma que ahora ocupaba el sofá de su sala. Ana estaba despierta, pero callada. Se sentaba en el sofá con las piernas abrazadas, como si intentara protegerse de algo mucho mayor que el frío exterior. Sus ojos vagaban por la habitación, evitando el contacto visual con Andrés, como si temiera que cualquier mirada revelara algo que ella no estaba lista para compartir. La noche anterior, a pesar del calor de las mantas, Ana había dormido mal, se revolvía en sueños inquietos, murmurando palabras desconectadas que, para Andrés, sonaban como ecos de algo oscuro. Desde la cocina, el sonido de las cucharas y platos rompía el silencio. Andrés preparaba algo simple para el desayuno, huevos y un poco de pan tostado. Era lo poco que tenía en la despensa, pero suficiente para empezar el día. Estaba nervioso. Sabía que más preguntas vendrían, tanto de su madre como de él mismo, pero no sabía cómo abordarlas sin que Ana volviera a cerrarse. Cuando dejó el plato de comida sobre la mesa frente a ella, Ana levantó la vista tímidamente. «Gracias», murmuró, casi como si tuviera miedo de ser castigada por hablar. «¿Te sientes mejor hoy?», preguntó Andrés, sentándose a su lado, intentando sonar lo más tranquilo posible, aunque la verdad era que las preguntas lo estaban carcomiendo por dentro. Ana asintió con la cabeza, pero sus manos temblaban levemente mientras tomaba el tenedor. No era por el frío, sino por algo mucho más profundo, una herida emocional que aún estaba abierta y sangrando por dentro. Tomó un pequeño bocado, apenas saboreando la comida.
Andrés la observaba en silencio, sabiendo que la oportunidad de obtener algunas respuestas estaba cerca, pero que cualquier presión indebida podría romper la débil confianza que había empezado a construir. ¿Dónde están tus padres, Ana? La pregunta finalmente salió de sus labios, con una suavidad calculada, aunque su corazón palpitaba con ansiedad. Ana se detuvo. El tenedor a medio camino de su boca temblaba en su mano pequeña. No levantó la vista de su plato, y por un momento, Andrés pensó que ella no respondería, que se mantendría en ese silencio que la había acompañado desde el principio. Pero entonces, un suspiro largo y pesado escapó de sus labios, como si hubiera llegado el momento inevitable de enfrentarse a aquello que tanto temía. Mi mamá, ella. La voz de Ana se quebró, y Andrés pudo ver las lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. Se fue. No está más. El corazón de Andrés se hundió al escuchar esas palabras. Podía sentir el peso de la pérdida en la voz de la niña, una pérdida que era mucho más reciente de lo que él hubiera imaginado. La mano de Ana se cerró en un puño, aferrándose con fuerza al borde de la mesa, como si intentara aferrarse a algo sólido mientras el dolor la consumía. Lo siento mucho, Ana, dijo Andrés suavemente, aunque las palabras parecían insuficientes para consolar ese tipo de dolor. Ana sintió, pero no dijo nada más. Andrés sabía que había algo más, una historia que aún no estaba siendo contada. No era solo tristeza lo que veía en ella. Había miedo. Un miedo tan profundo que la hacía retraerse cada vez que él mencionaba algo sobre su familia. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un sonido familiar y desagradable los interrumpió. Era Josefina. La puerta de su cuarto se abrió, y la mujer, en su habitual actitud desafiante, rodó su silla de ruedas hacia la sala. El aire tenso volvió a instalarse inmediatamente. ¿Todavía está aquí?, preguntó Josefina, su voz cargada de desdén, como si la presencia de Ana fuera una molestia personal. Te dije que esto iba a ser un problema, Andrés. No tenemos espacio, ni recursos, ni paciencia para cuidar de más personas. Y menos de una niña que ni siquiera conocemos. Andrés cerró los ojos, tratando de calmarse antes de responder. No quería discutir con su madre de nuevo, pero sabía que sería inevitable. Es solo por un tiempo, mamá, respondió, manteniendo su voz lo más firme posible. Ana no tiene a dónde ir. Josefina bufó, su mirada afilada se dirigió directamente a Ana, quien permanecía en silencio, encogida como un animal asustado. Eso no es nuestro problema. Si no tiene a dónde ir, que busque un refugio. No somos una casa de caridad. Basta. Andrés se levantó abruptamente, haciendo que Ana se estremeciera un poco. No es momento de hablar de esto. Ana está pasando por algo terrible, ¿no puedes ver eso? Josefina cruzó los brazos sobre el pecho, sus ojos brillando con una frialdad que hacía que Andrés se sintiera más pequeño. Siempre tan sentimental. Eso es lo que te ha hecho débil toda tu vida, Andrés. No puedes salvar a todos. El silencio que se instaló después de sus palabras era espeso. Ana observaba la escena sin decir una palabra, pero era claro que se sentía atrapada en medio de una batalla que no comprendía del todo. Andrés, por otro lado, sentía un peso enorme sobre sus hombros, como si cada vez que intentara ayudar a alguien, acababa afundando en maíz. Voy a hacer lo correcto, mamá, dijo finalmente, con una calma tensa. Y si eso significa que tú no vas a estar de acuerdo, pues es mi decisión. Josefina no respondió de inmediato. Sus ojos se estrecharon, y por un momento, parecía que iba a decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y regresó a su cuarto, dejando la atmósfera aún más tensa de lo que había estado antes. Andrés soltó un suspiro, pasando las manos por el cabello, desesperado por entender cómo había llegado a este punto. ¿Por qué siempre tenía que ser así? Cada decisión que tomaba era como caminar sobre una cuerda floja, con su madre de un lado y el peso de la culpa del otro. Lo siento, dijo Ana, con una voz apenas audible,
interrumpiendo sus pensamientos. Andrés se volvió hacia ella. No tienes que disculparte por nada, Ana. Esto no es tu culpa. Pero Ana no parecía convencida. Sus ojos grandes, llenos de miedo y tristeza, buscaron los de Andrés, como si estuviera debatiéndose internamente, luchando contra algo que no sabía si debía revelar. ¿Qué pasó, Ana? Andrés volvió a preguntar, sabiendo que la clave para entender todo estaba en las palabras no dichas de la niña. Ana respiró hondo, pero su cuerpo temblaba ligeramente. Había algo en su mirada, algo que Andrés no había visto antes. No era solo miedo. Era pánico. Finalmente, con una voz rota, Ana dijo, mi papá. Él. No es una buena persona. No puedo volver con él. No quiero volver. El corazón de Andrés dio un vuelco. Ahora entendía. No era solo que Ana estuviera perdida o asustada. Estaba huyendo de algo, o de alguien. Tu papá, repitió Andrés, con cuidado de no sonar demasiado ansioso. ¿Qué te hizo? Ana no respondió de inmediato. Parecía estar luchando internamente, como si cada palabra que dijera pudiera desencadenar algo peligroso. Finalmente, murmuró, él. No me dejaba salir. Siempre me decía que no podía hablar con nadie. Y un día, mi mamá se fue, y él dijo que no debía decirle a nadie lo que pasó. Andrés sintió un frío recorrerle la espalda. El comportamiento retraído de Ana, su miedo constante, el silencio sobre su madre. Todo comenzaba a tener sentido, pero no en la forma que él hubiera deseado. Ya no tienes que volver con él, Ana, dijo Andrés, su voz firme. Estás a salvo aquí. Pero mientras las palabras salían de su boca, una sensación de incertidumbre comenzó a crecer dentro de él. ¿Realmente estaba a salvo? Sabía que había algo más grande que ellos dos. Y fuera lo que fuera, lo estaba alcanzando rápidamente. El día avanzaba lentamente, pero la atmósfera dentro del apartamento de Andrés seguía cargada de tensión. Desde la revelación de Ana sobre su padre, un peligro latente parecía haber invadido cada rincón de aquel pequeño espacio. Andrés intentaba procesar lo que había escuchado. Sabía que había algo mal, que Ana estaba huyendo de un hombre peligroso, pero ahora sentía que las piezas empezaban a encajar y lo que vislumbraba no le gustaba nada. Ana seguía en silencio, sentada en el viejo sofá, mirando de reojo hacia la ventana como si esperara ver algo, o a alguien, aparecer de repente. Andrés podía ver el miedo en cada uno de sus movimientos, en la forma en que apretaba las manos, en la tensión de sus hombros, como si estuviera esperando que lo peor sucediera en cualquier momento. Andrés. La voz débil de Ana lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué va a pasar ahora? Era una pregunta que él mismo se hacía constantemente. Su vida ya era lo suficientemente complicada antes de encontrar a Ana, con su madre enferma y el peso de las responsabilidades, apenas podía mantener todo bajo control. Pero ahora había una niña asustada, una que claramente estaba huyendo de algo oscuro, y él había decidido protegerla. ¿Pero protegerla de qué exactamente? ¿Y por cuánto tiempo? Andrés se sentó junto a ella, tratando de pensar en una respuesta que no sonara vacía o desesperada. No había una solución fácil. No podía simplemente dejarla en un refugio o llamarle a la policía sin saber todos los detalles. Si su padre era realmente peligroso, como temía, había muchas posibilidades de que él la encontrara y la obligara a volver. No sé, Ana. Confesó finalmente, con la sinceridad que merecía. Pero lo que sé es que no voy a dejar que te pase nada. Mientras estés aquí, estás a salvo. Ana lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y gratitud. Pero Andrés sabía que esas palabras, por más que quisieran ser reconfortantes, no cambiarían la realidad en la que ambos estaban inmersos. Había un peligro que acechaba fuera de esas paredes, y tarde o temprano tendrían que enfrentarlo. En ese momento, el sonido del teléfono en la cocina los interrumpió.
El corazón de Andrés dio un salto en su pecho. No solía recibir llamadas a esa hora, y algo en su instinto le dijo que esa llamada no era una buena señal. Se levantó lentamente, mirando a Ana antes de caminar hacia la cocina para contestar. «Hola», dijo, con una voz tensa. Al otro lado de la línea, una voz masculina profunda y amenazante respondió: «Sé que tienes a mi hija». Andrés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un escalofrío le recorrió la espalda y la sangre pareció detenerse en sus venas. Era él. El padre de Ana. «¿Quién eres?», preguntó Andrés, aunque ya conocía la respuesta. «Soy el padre de Ana», dijo la voz, tan fría como el hielo. «Y no tienes derecho a tenerla ahí. Ella me pertenece. ¿Entiendes?». Andrés apretó los dientes, el sudor comenzaba a correr por su frente. Quería colgar el teléfono, pero algo le decía que necesitaba escuchar más, que debía intentar ganar tiempo. «Ella no pertenece a nadie». «Es solo una niña», respondió, intentando que su voz no temblara. «Eso no te incumbe. No sabes de lo que soy capaz, muchacho. Entregas a mi hija o te arrepentirás. Nadie te protegerá de lo que te voy a hacer si no lo haces». La amenaza estaba clara. Cada palabra que el hombre pronunciaba estaba llena de odio y de algo mucho más oscuro. No era solo un padre preocupado. Era alguien que estaba dispuesto a cualquier cosa para recuperar el control sobre Ana. Y eso incluía herir a quien se interpusiera en su camino. Andrés tragó saliva, tratando de mantener la calma. «No voy a dejar que te acerques a ella. Ya has hecho suficiente daño». La risa baja y siniestra del hombre al otro lado de la línea le provocó un nudo en el estómago. «Eso lo veremos. No puedes esconderla para siempre. Te encontraré. Y cuando lo haga, será peor para ti y para ella». Con un temblor en la mano, Andrés colgó el teléfono, el sonido del golpe en la base del aparato resonó en la cocina vacía. Por un momento, se quedó parado allí, intentando procesar lo que acababa de pasar. Había cometido un error al pensar que estaban a salvo. El peligro ya los había encontrado, y ahora sabía exactamente dónde estaban. Andrés regresó a la sala, tratando de mantener una expresión neutral, aunque sabía que sus esfuerzos eran en vano. Ana lo miraba, su cuerpo temblando de manera imperceptible. Ella sabía que algo había cambiado en ese instante, podía sentir la oscuridad que los rodeaba. «¿Era él, verdad?», preguntó Ana, con la voz apenas un susurro. Andrés asintió lentamente, sentándose a su lado. «Lo fue. Pero no te preocupes. No voy a dejar que te lleve». Ana bajó la cabeza, sus manos comenzaban a temblar con más fuerza. «No entiendes. Él siempre consigue lo que quiere. Siempre me encuentra». Andrés sintió una mezcla de impotencia y furia acumulándose en su interior. ¿Qué clase de monstruo podía infundir tanto miedo en una niña de esa manera? Sabía que las palabras no serían suficientes para tranquilizar a Ana, pero por dentro su mente estaba trabajando rápidamente. Tenía que hacer algo. No podía quedarse de brazos cruzados esperando a que el hombre cumpliera sus amenazas. «Vamos a salir de aquí», dijo de repente, poniéndose de pie. Ana lo miró, confusa. «¿A dónde?». «Lejos. A algún lugar donde no pueda encontrarte». Andrés ya estaba buscando sus llaves y abrigos. No tenía un plan claro, pero sabía que quedarse allí solo les daría más tiempo al hombre para encontrarlos. «Tenemos que irnos antes de que sea demasiado tarde». Ana se levantó lentamente, la incertidumbre reflejada en sus ojos. «¿Y tu mamá?». Andrés se detuvo un momento. Su madre. Era la primera vez que Ana mencionaba a Josefina desde que había llegado. Sabía que su madre no aprobaría su decisión, que probablemente armaría una escena, pero en ese momento no le importaba. La seguridad de Ana era lo único que importaba. «Voy a explicarle. Tuve poniéndote esto», dijo mientras le extendía una bufanda y un gorro que había encontrado en un viejo armario.
Ana lo tomó, aunque seguía mirándolo con preocupación. Andrés caminó hasta el cuarto de su madre, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que no sería una conversación fácil. Abrió la puerta despacio, encontrando a Josefina sentada en su silla de ruedas, leyendo un viejo libro que apenas había tocado en los últimos meses. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella sin levantar la vista. Pensé que estabas con tu nueva responsabilidad. Mamá, necesito hablar contigo, dijo Andrés, entrando en la habitación y cerrando la puerta detrás de él. Su madre finalmente lo miró, notando la seriedad en su rostro. Nos vamos a ir por un tiempo. Es por Ana. Ella está en peligro, y no puedo quedarme aquí esperando que algo le pase. Josefina frunció el ceño, su expresión de desdén volviendo rápidamente. ¿Qué clase de tonterías estás diciendo ahora? ¿Irte? ¿Y qué hay de mí? ¿Vas a abandonarme también? Andrés sintió el peso de las palabras de su madre como un puñal en el pecho. Sabía que esa acusación era inevitable. No voy a abandonarte, mamá. Pero esta niña necesita mi ayuda, y si no hacemos algo, algo malo va a suceder. Josefina lo miró con una mezcla de incredulidad y desaprobación. Siempre has sido tan iluso, Andrés. ¿De verdad crees que puedes salvar a todos? Estás cometiendo un error. Te estás metiendo en problemas que no te conciernen. Andrés se acercó a su madre, inclinándose hacia ella con los ojos llenos de determinación. Ya es demasiado tarde para eso, mamá. No me voy a echar atrás. Josefina lo observó por un largo momento en silencio. Finalmente, soltó un suspiro de resignación. Haz lo que quieras. Pero no vuelvas aquí esperando que te reciba con los brazos abiertos cuando todo salga mal. Andrés se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió del cuarto. Sabía que su madre nunca lo entendería, pero en ese momento, su decisión ya estaba tomada. Cuando volvió a la sala, encontró a Ana esperándolo, vestida y lista, aunque sus ojos seguían mostrando miedo. Sin decir nada, Andrés tomó las llaves y le hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras cerraba la puerta detrás de ellos, supo que estaban entrando en un territorio desconocido. Pero no había vuelta. La puerta del pequeño apartamento de Andrés se cerró con un sonido seco, y en ese momento, él supo que estaba dejando atrás no solo su hogar, sino la vida que hasta ese punto había intentado mantener bajo control. Afuera, el frío era implacable. La nieve seguía cayendo lentamente, cubriendo las calles de la Ciudad de México con un manto blanco que contrastaba con la tensión que ahora sentía en el pecho. Ana caminaba a su lado, con los ojos grandes y asustados, mirando a su alrededor como si esperara ver aparecer a su padre en cualquier momento. «Vamos, Ana, mantente cerca de mí», murmuró Andrés, intentando sonar más seguro de lo que en realidad estaba. No tenía un plan. No sabía hacia dónde ir, solo sabía que quedarse en el apartamento no era una opción. Sabía que el hombre los encontraría tarde o temprano, y cuando lo hiciera, las consecuencias serían devastadoras. El coche de Andrés estaba estacionado en una calle cercana. Era un viejo sedán que había comprado hacía años, cuando su vida era mucho más sencilla, antes de que su madre enfermara y de que todo comenzara a desmoronarse. Mientras cruzaban la calle nevada, Andrés no podía evitar mirar por encima del hombro, sintiendo que alguien los observaba. Era una sensación persistente, una paranoia que lo consumía lentamente. ¿A dónde vamos?, preguntó Ana, con la voz débil, el aliento formaba pequeñas nubes en el aire gélido. Sus manos se aferraban al abrigo como si fuera su única protección contra el mundo exterior. Andrés abrió la puerta del coche y dejó que Ana subiera primero. Él se metió rápidamente detrás del volante, cerrando la puerta con un golpe que hizo que el coche crujiera ligeramente. ¿A dónde iban? La verdad era que no lo sabía. No tenía a dónde ir. Pero lo último que quería era que Ana lo supiera. Ella ya estaba lo suficientemente asustada.
Vamos a salir de la ciudad, dijo finalmente, encendiendo el motor del coche, que rugió débilmente antes de comenzar a calentar. Lejos de aquí, lejos de tu papá. Ana no dijo nada, solo asintió lentamente, pero el miedo seguía plasmado en su rostro. El coche comenzó a moverse por las calles cubiertas de nieve y a medida que Andrés conducía, la ciudad parecía volverse cada vez más inhóspita. Las luces de los semáforos parpadeaban débilmente y las calles estaban casi desiertas. Había algo surrealista en ver la Ciudad de México de esa manera, como si la nieve hubiera creado un escenario para una tragedia inminente. Mientras avanzaban hacia las afueras de la ciudad, el silencio dentro del coche se hacía insoportable. Andrés sabía que tenía que hablar, que tenía que mantener a Ana tranquila, pero ¿qué podía decirle? Que todo estaría bien. No estaba seguro de que esa fuera la verdad. Ana, necesito que me cuentes más sobre tu papá, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había una urgencia en ella. Si realmente vamos a protegerte, necesito saber contra quién estamos lidiando. Ana apretó las manos en su regazo, su respiración se volvió más rápida por un momento, como si la sola mención de su padre hubiera hecho que el miedo dentro de ella despertara de nuevo. Se quedó en silencio por unos segundos, mirando por la ventana como si estuviera debatiendo consigo misma si debía o no contarle todo a Andrés. Él comenzó, con la voz temblorosa. Mi papá no es una persona normal. Siempre me decía que yo no podía hablar con nadie, que debía hacer lo que él decía o algo malo pasaría. Pero, él nunca fue así antes. Cuando mi mamá estaba con nosotros, él era diferente. Andrés frunció el ceño. Algo había cambiado en el hombre y ahora era un monstruo para su propia hija. ¿Y tu mamá? ¿Qué pasó con ella?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta por lo que Ana había mencionado antes. Ana tragó saliva, su voz se quebró cuando habló. Ella se fue una noche. Escuché a mis papás pelear. Mi mamá quería llevarme con ella, pero él no la dejó. Hubo gritos, y luego, ella desapareció. Mi papá me dijo que nunca preguntara por ella, que no la vería más. Y desde entonces, no he vuelto a verla. El corazón de Andrés se hundió al escuchar esas palabras. Había tanto dolor en esa niña, tanto miedo y confusión. Sabía que su madre no había desaparecido simplemente. Algo mucho más oscuro había ocurrido, y Andrés sospechaba que el padre de Ana tenía todas las respuestas. Lo siento mucho, Ana, dijo, aunque sabía que esas palabras no podían reparar el daño que ya estaba hecho. Por eso no quiero volver con él, continuó Ana, con los ojos llenos de lágrimas. Él nunca me deja salir. Me vigila todo el tiempo. Siempre me dice que si intento escapar, algo malo va a pasar. Y ahora va a venir por mí. Andrés sintió un nudo en el estómago. Ana estaba segura de que su padre los encontraría, y la verdad era que él no sabía cómo evitarlo. Pero tenía que intentarlo. No podía dejar que ese hombre volviera a controlar la vida de Ana. Vamos a salir de la ciudad, repitió, más para convencerse a sí mismo que a Ana. Vamos a encontrar un lugar donde no pueda encontrarte. Mientras conducía, Andrés notaba que las calles de la ciudad comenzaban a desaparecer, dando lugar a un paisaje más rural, aunque todavía cubierto de nieve. Las luces de los pequeños pueblos que pasaban parecían parpadear a lo lejos, como pequeñas islas en medio de un océano blanco. Era difícil creer que estuvieran tan cerca de la Ciudad de México y, al mismo tiempo, tan lejos de la civilización. Andrés miró a Ana por el rabillo del ojo. Estaba acurrucada en su asiento, mirando por la ventana, aunque su respiración seguía siendo rápida, como si en cualquier momento esperara que algo terrible sucediera. De repente, su teléfono comenzó a sonar. El sonido hizo que Andrés diera un pequeño sobresalto. Sacó el móvil de su bolsillo mientras mantenía la otra mano en el volante. Era un número desconocido. Una sensación de terror comenzó a crecer en su pecho. ¿Sería su padre otra vez? Dudó por un momento,
pero finalmente contestó. Hola. La voz al otro lado de la línea era áspera y urgente. Andrés, soy Manuel. Trabajo en el hospital. Andrés dejó escapar un suspiro de alivio, aunque su cuerpo seguía tenso. Manuel era un compañero del hospital, alguien con quien no hablaba con frecuencia, pero que siempre había sido amable. Manuel, ¿qué pasa?, preguntó, intentando sonar tranquilo, aunque el miedo seguía ahí. He oído cosas, Andrés, dijo Manuel, su voz baja. Escuché que te metiste en problemas con alguien. Alguien peligroso. El estómago de Andrés se revolvió. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué escuchaste exactamente?, preguntó, intentando no sonar demasiado alarmado. Hay un hombre preguntando por ti y por una niña. Lo vi en el hospital, Andrés. No sé qué está pasando, pero te está buscando. Y parece que no va a detenerse. El cuerpo de Andrés se tensó por completo. Su padre ya estaba moviéndose. El hombre no había estado bromeando en la llamada anterior. Los estaba cazando. Gracias por decírmelo, Manuel, dijo Andrés, su voz grave. Voy a mantenerme alejado por un tiempo. Ten cuidado, Andrés, advirtió Manuel. Este tipo tiene contactos. Si te encontró en el hospital, podría encontrarte en cualquier parte. Andrés colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. No estaban tan lejos del peligro como había pensado. Mientras seguía conduciendo, su mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución. ¿A dónde podían ir que estuviera fuera del alcance de un hombre con contactos y recursos? Miró a Ana, que lo observaba en silencio, claramente asustada por lo que estaba sucediendo. Vamos a estar bien, mintió Andrés, tratando de calmarla. Pero en el fondo, sabía que las probabilidades estaban en su contra. El peligro no estaba lejos. Y cada segundo que pasaban en la carretera, se acercaba más. La carretera se extendía ante ellos como una serpiente interminable, blanca y desierta, mientras Andrés conducía hacia lo desconocido. La nieve seguía cayendo, cada vez más densa, y el parabrisas del viejo coche apenas lograba mantenerse despejado bajo la fuerza del viento. Dentro del vehículo, el silencio se hacía más pesado con cada kilómetro recorrido. Ana, sentada a su lado, no había dicho una palabra desde que Manuel llamó, pero Andrés podía sentir el miedo latente en su mirada cada vez que lo observaba de reojo. Andrés sabía que no tenían mucho tiempo. El padre de Ana estaba más cerca de lo que querían admitir. Cada minuto contaba, y la carretera que los llevaba hacia las afueras de la ciudad ya no parecía tan segura. Sabía que el hombre tenía contactos, que probablemente había logrado rastrearlos de alguna manera, pero no podían volver atrás. Estaban comprometidos con la huida, y Andrés debía pensar rápidamente en un plan. El teléfono móvil en su bolsillo se había quedado en silencio desde la llamada de Manuel, pero eso no significaba que las amenazas hubieran desaparecido. Mientras miraba de nuevo a la carretera, Andrés intentaba trazar un plan en su mente. ¿Dónde podían ir? No conocía a nadie fuera de la ciudad, no tenía familiares o amigos que pudieran ayudar. Era como si el mundo se les hubiera cerrado, y la carretera nevada fuese su único refugio temporal. Ana. Andrés rompió finalmente el silencio, sabiendo que necesitaba hablar con ella, calmarla de alguna manera. Vamos a encontrar un lugar seguro. No te preocupes, no voy a dejar que él te encuentre. Ana no respondió al principio. Se limitaba a mirar hacia el cristal de la ventana, observando la nieve caer con la mirada perdida, como si estuviera reviviendo cada momento de terror que había experimentado en los últimos años. Andrés sabía que la niña estaba profundamente traumatizada y que su miedo era mucho más grande de lo que él podía imaginar. Siempre me encuentra, murmuró ella finalmente, su voz apenas un susurro. No importa dónde vaya, él siempre me encuentra. Esas palabras cayeron sobre Andrés como un peso insoportable. El miedo de Ana era real. No era solo paranoia o una pesadilla de la que podía despertarse.
Su padre era un hombre poderoso, peligroso, y estaba decidido a recuperarla, sin importar el costo. Andrés no podía sacudirse la sensación de que algo mucho más oscuro estaba detrás de todo eso. ¿Qué clase de padre haría todo lo que estaba haciendo para controlar a su hija? ¿Qué secretos se escondían en esa familia? El coche comenzó a perder velocidad cuando llegaron a un tramo especialmente complicado de la carretera. La nieve se acumulaba más rápido de lo que Andrés esperaba, y sus manos se aferraron al volante con fuerza, tratando de mantener el control. Pero mientras luchaba contra el clima, su mente seguía atrapada en las revelaciones que Ana le había dado la noche anterior. De repente, algo rompió la quietud de la carretera. Un coche oscuro, con los faros apagados, apareció en el retrovisor. Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía ser coincidencia. A esas horas de la noche, en medio de una tormenta de nieve, no había razón para que otro coche estuviera en ese tramo de la carretera. Ana también lo vio, y su rostro se puso pálido de inmediato. «Es él. Es él», gritó, sus pequeñas manos aferrándose al asiento con fuerza. El corazón de Andrés latía con fuerza. No había tiempo para pensar. Pisó el acelerador con fuerza, pero el viejo sedán no tenía la potencia suficiente para moverse rápido en las condiciones de la carretera. Estaban en una situación desesperada. El coche detrás de ellos encendió sus faros de repente, iluminando todo el interior del vehículo de Andrés con una luz cegadora. Estaban siendo perseguidos. No había ninguna duda. El coche aceleraba detrás de ellos, acercándose peligrosamente mientras las ruedas del sedán de Andrés patinaban en el hielo. «Agáchate, Ana», gritó Andrés, sin quitar las manos del volante. No podían hacer mucho, pero al menos podían intentar evitar que el hombre los viera claramente. Ana se agachó en el asiento, temblando de miedo, mientras Andrés luchaba por mantener el control del coche. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. Pero no había salida. La carretera estaba vacía, rodeada por el paisaje desolado de las afueras de la ciudad. No había ningún lugar a donde correr. El coche oscuro se acercaba más, ahora a apenas unos metros detrás de ellos. Andrés podía sentir el peligro inminente. Su respiración era rápida y entrecortada, y su mente se llenaba de pensamientos desesperados. ¿Cómo podían escapar de un hombre que parecía tener todas las ventajas? De repente, el coche oscuro aceleró aún más, moviéndose a un lado de ellos. El miedo se apoderó de Andrés mientras el otro coche intentaba empujarlos fuera de la carretera. El volante temblaba en sus manos mientras trataba de mantener el control, pero el hielo en la carretera hacía que el coche patinara peligrosamente. «No», gritó Ana, su voz llena de pánico. Andrés hizo lo posible por girar el volante, pero fue inútil. El coche oscuro los golpeó por un costado, y en ese momento, el sedán perdió completamente el control. Las ruedas patinaron sobre el hielo, y todo sucedió en una fracción de segundo. El coche de Andrés salió de la carretera, deslizándose violentamente hacia una zanja cubierta de nieve. El impacto fue brutal. El coche dio una vuelta completa antes de detenerse en un montículo de nieve, con el motor humeante y las ventanas empañadas por el frío. Andrés sintió el latido de su corazón retumbar en sus oídos mientras su cuerpo se sacudía por la fuerza del golpe. Habían chocado. Por un momento, todo fue silencio. Ana estaba llorando suavemente en el asiento a su lado, y Andrés, a pesar del dolor en su cabeza y sus manos, se giró para asegurarse de que ella estuviera bien. «¿Ana? ¿Estás bien?», preguntó, su voz temblorosa por la adrenalina. Ana asintió, aunque sus lágrimas continuaban cayendo. «¿Y tú?», murmuró ella, aún asustada. Andrés soltó un suspiro de alivio, ignorando el dolor en su propio cuerpo. «Estoy bien», mintió. Pero sabía que no había tiempo que perder. El coche oscuro seguía ahí, y su padre no se detendría hasta tenerla. Con manos temblorosas, Andrés trató de abrir su puerta, pero estaba atascada por la nieve.
Vamos a salir de aquí, dijo, su voz llena de determinación. Rápido. Logró empujar la puerta con fuerza, y el aire helado de la noche entró de golpe en el coche. El frío era cortante, pero no había más opción. Salió del coche y corrió hacia el lado de Ana, abriendo su puerta y ayudándola a salir. El coche oscuro seguía en la carretera, sus luces apagadas, observando. «Corre, Ana», dijo Andrés, señalando un grupo de árboles más adelante. «Ve hacia los árboles y escóndete. Ve». Ana, con lágrimas en los ojos, comenzó a correr hacia el bosque nevado, mientras Andrés se giraba para enfrentar lo que venía. No podía dejar que ese hombre la alcanzara. El coche oscuro comenzó a moverse de nuevo, acercándose lentamente hacia ellos. Andrés sentía el miedo aumentar en su pecho, pero no podía darse el lujo de paralizarse. Tenía que protegerla, a toda costa. Cuando el coche finalmente se detuvo a pocos metros de donde estaba parado Andrés, una puerta se abrió. Una figura alta y oscura salió del vehículo, sus pasos resonando en la nieve. Era él, el hombre que había causado tanto sufrimiento en la vida de Ana. El monstruo del que habían estado huyendo. Andrés apretó los puños, sabiendo que lo que vendría sería una batalla. Una batalla por la vida de Ana. El viento cortante y gélido que azotaba la carretera abierta era lo único que Andrés podía escuchar mientras observaba cómo la figura del hombre emergía del coche oscuro. El padre de Ana. El hombre que había transformado la vida de esa niña en una pesadilla. Mientras lo veía avanzar lentamente hacia él, el corazón de Andrés latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la rabia que le consumía el pecho. Ya no se trataba solo de proteger a Ana, era una cuestión de sobrevivir. El hombre, alto y de complexión robusta, caminaba con una seguridad inquietante, como si supiera que tenía el control de la situación. Vestía un abrigo negro largo que se sacudía con el viento, y aunque sus ojos estaban parcialmente ocultos por la sombra, Andrés podía sentir su mirada clavada en él. Era una mirada que emanaba autoridad, poder, pero también una crueldad fría y calculadora. «Sabía que no podrías correr por mucho tiempo», dijo el hombre, con una voz profunda y áspera que resonó en el aire helado. «Siempre me encuentro con los que intentan interferir». Andrés se mantuvo firme, plantado en la nieve, aunque su cuerpo temblaba, tanto por el frío como por la tensión acumulada. Sabía que no tenía muchas opciones. Estaban en medio de la nada, rodeados de un paisaje desolado y cubierto de nieve, y Ana estaba escondida entre los árboles, mirando de lejos. No podía permitir que este hombre se la llevara. No después de todo lo que ella había pasado. «No vas a tocarla otra vez», gritó Andrés, apretando los puños con fuerza hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nunca había sentido tanto odio hacia una persona. Ese hombre había destruido la vida de Ana, y ahora estaba aquí para llevarla de vuelta a esa prisión de la que apenas había escapado. El padre de Ana sonrió levemente, un gesto que no alcanzó sus ojos. No había humanidad en esa sonrisa. «Tú no entiendes nada, muchacho», dijo con desprecio, mientras seguía caminando lentamente hacia Andrés. «No sabes quién soy ni de lo que soy capaz. Ana me pertenece. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará». Cada palabra que salía de la boca de ese hombre hacía que la sangre de Andrés hirviera aún más. Sabía que no podía permitir que se acercara más. Era ahora o nunca. Sin pensar en las consecuencias, Andrés dio un paso adelante, interponiéndose directamente en el camino del hombre, y su voz tembló por la furia. «Ana no es tuya», escupió Andrés, mirando al hombre directamente a los ojos. «Es una niña, no un objeto. Y no voy a dejar que la lastimes más». El padre de Ana detuvo su avance, finalmente enfrentando a Andrés a poca distancia. Los dos hombres se miraron en silencio, el aire entre ellos cargado de una hostilidad palpable. Andrés sabía que estaba en una gran desventaja. El hombre era más grande, más fuerte, y claramente no era alguien que se detuviera ante nada para conseguir lo que quería. Pero algo dentro de Andrés se negaba a retroceder.
Ana dependía de él. Si cedía ahora, todo lo que habían soportado hasta ese momento habría sido en vano. ¿De verdad crees que puedes detenerme? El hombre soltó una carcajada amarga. Soy su padre. Tengo derecho sobre ella. Y si no te quitas del camino, tú también vas a sufrir las consecuencias. Andrés sintió un nudo en el estómago. La amenaza estaba clara. Este no era un hombre que solo hablara, era alguien que estaba dispuesto a hacer daño. Andrés lo sabía, lo sentía en cada palabra que el hombre pronunciaba, pero eso solo lo hizo reafirmar su decisión. No tienes ningún derecho, respondió Andrés, con la voz llena de determinación. No después de todo lo que le has hecho. No después de lo que le hiciste a su madre. Esas palabras parecieron tocar una fibra sensible en el hombre. La mención de la madre de Ana hizo que sus ojos se endurecieran aún más, y por primera vez, su semblante calmado se alteró ligeramente. Había algo ahí, algo que Andrés no comprendía del todo, pero que claramente enfurecía al hombre. Su madre. Murmuró el hombre, avanzando un paso más hacia Andrés, con el rostro crispado por la ira contenida. Su madre era débil. Ella no entendía lo que era necesario para proteger a Ana. Pero yo sí lo entiendo. Ana es especial. Ana es mía. Andrés retrocedió un paso, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. ¿Protección? Esa palabra resonó en su mente de una manera extraña. ¿Qué tipo de protección podía justificar el maltrato que Ana había soportado? ¿Qué había en esa niña que la hacía especial a los ojos de su padre? El hombre avanzó rápidamente, y antes de que Andrés pudiera reaccionar, lo empujó con fuerza hacia la nieve, derribándolo de espaldas. El impacto fue duro, y Andrés sintió el aire escaparse de sus pulmones mientras caía al suelo frío y húmedo. El dolor se extendió por su espalda, pero el terror lo impulsó a levantarse tan rápido como pudo. No podía dejar que el hombre llegara hasta Ana. Con un esfuerzo desesperado, Andrés se levantó tambaleándose, pero el hombre ya estaba sobre él, sujetándolo por el cuello del abrigo y levantándolo del suelo como si no pesara nada. La fuerza del hombre era abrumadora. Te advertí que no te metieras en esto, gruñó el hombre, apretando con más fuerza. No sabes con quién estás lidiando. Andrés luchaba por respirar, sus manos intentaban aflojar el agarre del hombre, pero era inútil. Estaba perdiendo fuerzas rápidamente. Su visión se oscurecía mientras el miedo y la desesperación se apoderaban de él. Y entonces, cuando todo parecía perdido, algo sucedió. Déjalo. La voz aguda y desesperada de Ana resonó en la distancia. Ana había salido de su escondite. Andrés, con la visión borrosa, apenas pudo ver cómo la pequeña figura de la niña corría hacia ellos, con los brazos extendidos, dispuesta a hacer lo que fuera necesario para detener a su padre. El hombre soltó a Andrés en ese instante, dejándolo caer de rodillas en la nieve mientras giraba la cabeza hacia Ana. Su expresión cambió. Por un breve momento, la frialdad de su rostro se suavizó al ver a su hija, pero lo que Andrés vio en los ojos de Ana era una mezcla de terror y valentía. «Papá, no lo hagas», suplicó Ana, con la voz quebrada por las lágrimas. «Por favor, ya basta». El hombre respiraba con fuerza, y su expresión era difícil de leer. Parecía debatirse internamente, como si una parte de él quisiera acercarse a su hija, pero otra parte, más oscura, estuviera luchando por mantener el control. «Todo lo que hago, lo hago por ti, Ana», dijo, su voz ahora más baja, pero aún cargada de una intensidad peligrosa. «No entiendes, nunca entenderás lo que he sacrificado para protegerte». Ana, con lágrimas rodando por sus mejillas, negó con la cabeza. «Tú no me estás protegiendo, me estás lastimando. Y no quiero volver contigo». Esas palabras parecieron romper algo dentro del hombre. Su mano, que había estado apretada en un puño, tembló por un momento, y sus ojos, por primera vez, reflejaron una especie de vulnerabilidad. Pero tan rápido como apareció, desapareció. El hombre dio un paso hacia Ana.
Andrés, aún recuperándose del ataque, reunió todas sus fuerzas. Sabía que esa era su última oportunidad. No podía dejar que el hombre tocara a Ana otra vez. Con un esfuerzo titánico, se levantó de la nieve y, sin pensar en el dolor que recorría su cuerpo, se abalanzó sobre el hombre, derribándolo de lado. Los dos cayeron al suelo en una pelea desesperada, rodando sobre la nieve mientras los puños volaban y el dolor se extendía por cada parte de su cuerpo. Pero Andrés no se detendría. No mientras Ana estuviera en peligro. Finalmente, con un golpe certero, logró dejar al hombre aturdido en el suelo. Respirando con dificultad, Andrés se levantó tambaleándose, con la cara llena de nieve y sangre. El hombre se retorcía en el suelo, tratando de recuperar el control, pero por primera vez, Andrés vio miedo en sus ojos. La batalla no había terminado, pero la ventaja ya no estaba de su lado. Ana, murmuró Andrés, mirando a la niña que lo observaba, aterrada. Corre. Corre ahora. Ana corrió. El sonido de la nieve crujía bajo sus pequeños pies mientras se alejaba lo más rápido que podía de la escena que acababa de presenciar. El viento frío quemaba su rostro, las lágrimas se congelaban en sus mejillas, pero no podía detenerse. No después de lo que había visto. Detrás de ella, el eco de la pelea entre Andrés y su padre aún resonaba en su mente. No podía creer lo que había sucedido. Andrés había enfrentado a su padre, algo que nadie jamás había hecho. Durante toda su vida, Ana había sido testigo del poder que su padre ejercía sobre las personas, de cómo las aplastaba emocional y físicamente hasta que no quedaba nada. Pero Andrés no había retrocedido. Él había peleado por ella, con una determinación que Ana nunca había experimentado antes. Ese simple acto había plantado una semilla de esperanza en su corazón. Sin embargo, el miedo no desaparecía. Su padre era un monstruo, alguien que nunca dejaba las cosas a medias. Sabía que él no se detendría hasta que la tuviera de nuevo bajo su control, como siempre había hecho. Y ahora, corría sola, sin saber a dónde ir o si Andrés había logrado detenerlo de verdad. Cada sonido que escuchaba en el bosque la hacía temblar, temiendo que su padre estuviera cerca, listo para atraparla. Los árboles nevados se alzaban como sombras alrededor de ella, y Ana apenas podía ver hacia dónde corría. La oscuridad de la noche era su única aliada, pero también su peor enemigo. El bosque era denso, y la nieve caía con fuerza, haciéndole difícil avanzar. Su respiración era rápida, entrecortada, y sentía que sus piernas no aguantarían mucho más. Pero no podía detenerse. Las palabras de Andrés resonaban en su mente: corre. Corre ahora. Ana sabía que él había sacrificado mucho para que ella pudiera escapar. Y aunque no entendía del todo por qué alguien que apenas la conocía arriesgaría tanto por ella, en ese momento, la única opción que tenía era confiar en él. Mientras corría, su mente la arrastraba de vuelta a recuerdos que había intentado olvidar. El rostro de su madre apareció ante sus ojos, la noche en que todo cambió. Su madre, desesperada por huir, por sacarla de ese infierno. Ana recordaba los gritos, el miedo en los ojos de su madre, y luego, el silencio repentino cuando todo terminó. Su madre había desaparecido, y desde ese día, su padre se había convertido en algo aún peor de lo que ya era. Todo lo hago por ti, le decía siempre. Debes estar protegida. Nadie más te cuidará como yo. Esas palabras la habían perseguido durante años. Ana siempre había creído que su padre tenía razón, que el mundo afuera era peor, que cualquier cosa sería más peligrosa que quedarse con él. Pero ahora, mientras corría libre por el bosque, entendía que la verdadera amenaza había estado siempre dentro de su propia casa. El monstruo del que había estado huyendo no era el mundo exterior. Era su padre. Sus pies tropezaron con una raíz oculta bajo la nieve, y Ana cayó al suelo, el impacto sacudiendo su cuerpo delgado. Se quedó tendida por un momento, jadeando, con las lágrimas fluyendo de nuevo. Estaba exhausta.
Todo su cuerpo dolía y sentía que ya no podía seguir. Pero mientras levantaba la cabeza, escuchó un sonido que la hizo levantarse de inmediato. Pasos. No muy lejos de donde estaba. Pasos pesados, aplastando la nieve a su alrededor. Su corazón latía con fuerza en su pecho y el pánico la invadió de nuevo. Ana. La voz de su padre resonó en la distancia, cortando el aire como un cuchillo. Era una voz cargada de rabia, de poder, pero también de algo más, algo oscuro y perturbador. Él estaba cerca. Ana se levantó rápidamente, su cuerpo temblando por el esfuerzo. No podía dejar que la alcanzara. No ahora, no después de todo. Su mirada se dirigió hacia adelante, buscando desesperadamente algún lugar donde esconderse. Unos metros más adelante, vio un pequeño desnivel en el suelo, cubierto por arbustos y ramas caídas. No era mucho, pero podría darle suficiente tiempo para ocultarse. Corrió hacia el escondite, sus pies resbalando en la nieve, y se lanzó detrás de los arbustos justo antes de que los pasos se acercaran más. Contuvo la respiración, sus manos temblaban mientras cubría su boca para evitar cualquier ruido. El sonido de los pasos se hacía más fuerte, acercándose más y más. «Sé que estás cerca, Ana». La voz de su padre sonaba cada vez más peligrosa. «No puedes esconderte de mí. Sal ahora y todo esto terminará». Ana apretó los ojos con fuerza, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que su padre pudiera escucharlo. El miedo la paralizaba, pero sabía que no podía moverse. Cualquier sonido, cualquier movimiento, sería su perdición. Los pasos de su padre se detuvieron justo frente a su escondite. Podía verlo a través de las ramas, su imponente figura envuelta en la oscuridad, mientras su respiración pesada formaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío. Él estaba tan cerca que casi podía tocarlo. «Sabes que siempre te encontraré, Ana», dijo, su voz baja y amenazante. «No puedes escapar de mí. Todo lo que hago es por ti, para mantenerte a salvo. El mundo es un lugar peligroso, y no sobrevivirás sin mí». Ana sintió una punzada en el corazón. Esas palabras eran las mismas que había escuchado durante toda su vida. Su padre siempre había usado esa idea para controlarla, para convencerla de que no había escapatoria. Pero ahora, en ese momento, escondida entre los arbustos, con el frío mordiendo su piel y el eco de la voz de Andrés diciéndole que corriera, Ana comprendió algo. Su padre no estaba protegiéndola. La estaba encadenando a una vida de miedo y sufrimiento. Con los ojos cerrados y las lágrimas corriendo por su rostro, Ana tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a volver con él. Nunca más. Aunque estuviera aterrada, aunque no supiera lo que el futuro le deparaba, prefería enfrentarse a la incertidumbre que regresar a los brazos del hombre que la había destruido. Los pasos de su padre comenzaron a alejarse lentamente. Parecía haber perdido el rastro, pero Ana sabía que no tardaría en volver. Este era su momento. Sabía que Andrés había luchado por darle esa oportunidad, y ahora debía aprovecharla. Cuando estuvo segura de que su padre ya no estaba cerca, salió cuidadosamente de su escondite, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba, pero su mente estaba más clara que nunca. Necesitaba encontrar a Andrés. Mientras se alejaba silenciosamente del lugar, miró hacia el horizonte cubierto de nieve. Sabía que la batalla aún no había terminado. Su padre seguía allí afuera, buscando, acechando. Pero por primera vez en su vida, Ana no era la misma niña asustada que huía sin esperanza. Ahora, estaba lista para pelear. La nieve seguía cayendo, cubriendo el bosque con un manto blanco que parecía cada vez más espeso y silencioso. Ana corría con todas sus fuerzas, sus pasos rápidos hundiéndose en la nieve mientras su respiración entrecortada se mezclaba con el gélido aire nocturno. La decisión que había tomado era irreversible. Ya no estaba huyendo de su padre, sino de una vida llena de miedo y dolor. No iba a volver jamás.
Sus piernas estaban agotadas y cada vez que miraba hacia atrás, sentía el peso de los recuerdos que la acechaban. La voz de su padre resonaba en su mente, la misma voz que había usado para dominarla durante años, para quebrar a su madre y para crear un mundo en el que ella nunca podría escapar. Pero ahora era diferente. Andrés le había mostrado que podía haber otra vida, una vida fuera del control de ese hombre. Mientras corría, Ana divisó algo a lo lejos. Una figura tambaleándose en la nieve. El corazón de la niña se aceleró aún más. Era Andrés. A pesar de lo que había sufrido, de la brutal pelea que había enfrentado, Andrés seguía de pie, de alguna manera. Su silueta era borrosa a través de la nieve que caía, pero Ana supo de inmediato que había ido a buscarla. No la había abandonado. Andrés, gritó Ana, con la voz quebrada por la emoción. Corrió hacia él lo más rápido que pudo, sintiendo una mezcla de alivio y desesperación. Cuando llegó a su lado, vio las marcas del enfrentamiento en su rostro. Tenía cortes en las mejillas, el labio hinchado y la ropa empapada de nieve. Pero aún así, estaba ahí. Luchando. Andrés la miró, respirando con dificultad, sus ojos reflejaban el agotamiento y el dolor, pero también una férrea determinación. ¿Estás bien?, preguntó, su voz ronca, pero cargada de preocupación. Ana asintió rápidamente, aunque las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Estoy bien, pero él sigue buscándome. Andrés apretó los dientes. Lo sabía. El hombre no se rendiría. No era solo una lucha física, era una batalla por el alma de Ana, por su libertad. Y Andrés no iba a dejar que aquel monstruo la volviera a atrapar. Vamos, tenemos que seguir, dijo Andrés, aunque sus piernas temblaban de cansancio. Sabía que no podían quedarse ahí. Si su padre los encontraba de nuevo, no habría otra oportunidad de escapar. Pero antes de que pudieran moverse, un crujido resonó en la distancia. Un sonido familiar y aterrador. Los pasos de su padre acercándose. Ana sintió el terror apoderarse de ella nuevamente. Estaba cerca. El hombre había seguido su rastro, tal como lo había hecho durante toda su vida. Ya no puedo correr más, murmuró Andrés, deteniéndose por un segundo mientras su cuerpo se sacudía por el esfuerzo. Ana lo miró, desesperada, pero sabía que él tenía razón. Habían corrido tanto, pero el final estaba cada vez más cerca. Y entonces, como si el destino hubiera decidido que el enfrentamiento final debía suceder en ese mismo momento, la imponente figura de su padre emergió entre los árboles. Su rostro estaba distorsionado por la ira y el cansancio, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Sabía que no podrías esconderte por siempre, Ana, dijo con una calma aterradora mientras avanzaba lentamente hacia ellos. Su voz sonaba como una sentencia. Ya es suficiente. Volvemos a casa. Ana dio un paso atrás, pero Andrés, herido y exhausto, se colocó entre ellos. No vas a llevarla contigo, dijo Andrés, su voz firme a pesar del dolor que recorría su cuerpo. Era una declaración definitiva. No habría más huida. No más juegos de poder. Aquí y ahora, pondría fin a la pesadilla de Ana. El padre de Ana dejó escapar una risa fría, llena de desdén. ¿Tú crees que puedes detenerme? He hecho esto toda mi vida. Ana es mía, y tú no eres nadie para decidir lo contrario. Andrés, aunque apenas podía mantenerse en pie, no retrocedió. Sabía que no había escapatoria, que la única forma de liberar a Ana de ese hombre era enfrentarlo directamente. Tomó una profunda bocanada de aire, ignorando el dolor que le atravesaba el pecho. No es tuya, respondió Andrés, su voz cargada de furia. Ana merece una vida mejor. Y si tengo que morir para que ella sea libre, entonces lo haré. El padre de Ana se detuvo, sorprendido por la respuesta de Andrés. No esperaba esa valentía. Siempre había dominado a quienes se le interponían. Siempre había ganado. Pero esta vez, algo en la mirada de Andrés lo hizo dudar por un breve instante.
Ana, llamó su padre, ignorando a Andrés por un momento y dirigiéndose a su hija. Sabes que todo lo que he hecho ha sido por tu bien. Nadie más te va a cuidar como yo. Nadie más te entiende como yo. Ana sintió el peso de las palabras de su padre. Eran las mismas mentiras que había escuchado durante años, las mismas que la habían encadenado al miedo. Pero ahora, algo dentro de ella se había roto. O tal vez se había liberado. Miró a su padre, y por primera vez, no vio el monstruo invencible que siempre había temido. No, dijo Ana, con la voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. No vuelvo contigo. No quiero tu protección. No quiero vivir contigo. El rostro de su padre se endureció, y la ira volvió a apoderarse de él. Ya no intentaba ocultar su verdadera naturaleza. No tienes opción. Eres mía, Ana, y siempre lo serás. Pero antes de que pudiera dar otro paso, Andrés, reuniendo las últimas fuerzas que le quedaban, se lanzó sobre el hombre. El choque fue brutal. Ambos cayeron sobre la nieve, rodando mientras luchaban ferozmente. Los puños volaban, la nieve se manchaba de sangre, y el aire se llenó de gritos y jadeos de esfuerzo. Ana observaba aterrada, su corazón desgarrado entre el miedo y la esperanza. No podía quedarse quieta. Sabía que Andrés no podría ganar esta pelea solo. No contra su padre. Y entonces, sin pensarlo dos veces, corrió hacia los dos hombres, su cuerpo pequeño, pero lleno de una determinación feroz. «Déjalo», gritó Ana, arrojándose contra su padre con toda la fuerza que pudo reunir. Su padre, sorprendido por la intervención de su hija, perdió el equilibrio por un momento. Ese instante fue todo lo que Andrés necesitaba. Con un último esfuerzo, Andrés logró empujar al hombre hacia atrás, haciéndolo caer sobre la nieve. El sonido del golpe resonó en el aire helado. El padre de Ana se quedó tendido, inconsciente, su pecho subiendo y bajando con dificultad. La lucha había terminado. Andrés cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo completamente agotado. Ana se arrodilló a su lado, sus lágrimas mezclándose con la nieve mientras rodeaba a Andrés con sus brazos pequeños. «Lo hiciste», susurró Ana, su voz temblorosa. «Nos salvaste». Andrés, con los ojos cerrados y el cuerpo temblando, sonrió débilmente. Había terminado. El monstruo que los había perseguido durante tanto tiempo ya no podía hacerles daño. Ana miró a su padre, tirado en la nieve, y por primera vez no sintió miedo. Sintió alivio. Se había liberado de las cadenas invisibles que él le había puesto. Y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, Ana supo en ese momento que ya no estaba sola. Andrés abrió los ojos y miró a la niña. «No hice esto solo, Ana. Tú eres la valiente». Ana sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso que había cargado sobre sus hombros se desvanecía. Habían ganado. Fin. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia llena de suspense y emociones. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de drama y sorpresas. Déjanos tu like y comparte con tus amigos para que ellos también disfruten de esta aventura. Nos vemos en la próxima.